La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, servidor de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia y de ustedes. Bienvenidos a La Luz Radio y a este su espacio Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. Queremos saludar todo el equipo de La Luz Radio y en especial el equipo de Pasto Fresco. Queremos saludar a todos los amigos y hermanos que cada semana desde diferentes localidades y países siguen las enseñanzas que desde las Sagradas Escrituras compartimos cada domingo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en esta experiencia de aprendizaje de la palabra del Señor. Bueno, con la ayuda de la gracia de Dios, hoy, domingo 7 de febrero de 2021, vamos a estar compartiendo el tema el seguimiento a Jesucristo. O también puede entenderlo como siguiendo a Jesucristo. Vamos a estar estudiando el texto de Lucas, capítulo 14, los versículos 25 al 35. Si desean y tienen su Biblia a mano, pueden acompañarme a ese texto. No todos los que están cerca de Jesús son sus discípulos. Algunos están cerca porque quieren solamente los panes y los peces. Otros simplemente buscan analizar, juzgar y criticar. Otros solo pretenden ser usados y tener autoridad en su nombre, no por obediencia, sino por amor a la apariencia y para levantar un imperio personal. Pero hay algunos que se identifican con su pasión y renuncian a lo que sea para vivir en función de Él. Es gente que no se conforma solo con tener o con ser. Está dispuesta más bien a formar parte de esa legión de anónimos en la tierra, pero famosos en el cielo y temidos en el infierno. En Lucas, capítulo 14, los versículos 25 al 35, queda claro que el Evangelio exige seguir a Cristo incondicionalmente. Veamos pues lo que nos dice este texto. Lucas 14, verso 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Jesús le dio un mensaje a las multitudes que le estaban siguiendo. El verso 26 dice:
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús les dijo a sus oyentes que si querían ser sus discípulos, tenían que sacrificar todo, aún hasta su propia vida. Es importante aclarar que el Señor no está diciendo que odiemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Sería una actitud impropia de un hijo de Dios. La palabra aborrecer aquí traduce más bien la idea de prioridad. Es decir, nuestra familia, nuestras cosas, nuestras relaciones y aún nuestra propia vida no puede estar por encima de nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. De allí el verso 27 dice acá: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Note bien las palabras del Señor. No puede. Así quiera, así lo desee, así lo intente. Pero si hay un choque de prioridades, si hay un desajuste en cuanto a qué debe estar primero y quién debe estar primero, sencillamente esa persona se verá imposibilitada de poder seguir a Jesús como su discípulo. En este versículo Jesús le dijo a los que le oían que seguirlo a Él va a implicar un compromiso y un sacrificio personal continuo. La idea de tomar su cruz significa precisamente eso: asumir la responsabilidad, asumir el compromiso diario, permanente, consistente, coherente con el Señor cada día de nuestras vidas. El verso 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? A modo de ilustración, el Señor recordó a sus oyentes que si alguien quería construir un edificio, lo primero que debía hacer era calcular los costos, evaluar los costos. De allí la importancia de los versos que siguen. El verso 29 y 30 dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Con esta otra ilustración, producto del anterior, Jesús advierte a sus oyentes que el que quisiera seguirle a Él debía aceptar que no tenía en sí mismo los recursos para vivir según sus exigencias. Mis queridos hermanos y amigos, el nuevo nacimiento es un milagro. Es decir, ninguno de nosotros por nuestros propios medios podemos ser salvos. No nos podemos salvar por nosotros mismos. No podemos pagar la salvación, no podemos adquirirla, no podemos negociarla con Dios. No tenemos la posibilidad de devolverle a Dios nada, porque la salvación es un milagro de la gracia de Dios en la vida de aquellos a quien Él decide salvar. Pues si la salvación es un milagro, vivir para el Señor es otro milagro. Nosotros no tenemos la posibilidad ni los recursos en nosotros mismos para seguir al Señor. De allí entonces vienen los versículos 31 al 32 para reforzar aún más la idea. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Con esta otra ilustración, el Señor le dice a sus oyentes que si un rey quería ir a la guerra, al darse cuenta que no podía hacer frente al enemigo, iba a negociar condiciones de paz. De tal manera que concluye el Señor en el verso 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Con esta ilustración, advierte el Señor a sus seguidores, a sus oyentes, a esa multitud que le estaba siguiendo, que el que quisiera seguirlo a él como su discípulo, debía renunciar a sus méritos personales. Ahora en el verso 34 y 35 el Señor utiliza otra ilustración que viene a resumir prácticamente todo lo que ha dicho en lo anterior. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Con esta ilustración, el Señor Jesús enseña a sus oyentes la importancia de mantenerse fieles a los principios del reino de Dios. Les recordó que cuando la sal pierde su esencia, una sal que ya no funciona, que ha perdido sus propiedades, pierde también su utilidad. Y finalmente les llama a que presten atención a sus palabras. De tal manera que el seguimiento a Jesús tiene implicaciones. No se trata solo de ser creyente, de ser evangélico, de ser un religioso. Se trata de asumir un compromiso de vida con la persona del Señor Jesucristo, con sus enseñanzas, con sus instrucciones, con sus mandamientos. Así pues, el texto enseña que seguir a Jesús significa renunciar a todo lo demás en la vida, en el sentido de que la prioridad ahora la tiene el Señor. En otras palabras, y en este sentido, como lo dije ya, seguir a Jesús exige darle a Él el primer lugar. Aunque Jesucristo ofrece gratuitamente la salvación, exige renunciar a lo demás para seguirlo a Él. No hay nada que nosotros podamos ofrecer para nuestra salvación, pero toda nuestra vida debe ser entregada en las manos de Jesucristo como Salvador una vez que Él nos salva. En consecuencia a lo comentado hasta ahora, hay varios conceptos en este texto referente al significado de seguir a Jesús que es bueno fijar. Y estos conceptos son fundamentales para que nosotros podamos tener un discipulado correcto, fructífero, eficiente, que vaya más allá de impartición de clases, instrucciones, cursos, talleres, etc. 4 cosas que vemos en este texto, que es importante fijar para una vida de discipulado correcta. En primer lugar, seguir a Jesucristo tiene un alto costo en la vida. En segundo lugar, seguir a Jesucristo implica emprender un nuevo camino en el cual necesitamos la ayuda del Señor. Por eso el Señor dijo también, alejados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada, a menos que dependamos totalmente del Señor para todas las cosas. En tercer lugar, seguir a Jesús es como quien va a una batalla. Se requiere evaluar si tenemos los recursos para eso. Y al evaluar vamos a quedar convencidos de que necesitamos toda la gracia disponible que el Señor pueda otorgarnos. Y en cuarto lugar, seguir a Jesús exige fidelidad y consistencia a las normas, a los valores y a los criterios de las enseñanzas del Señor. Seguir a Jesucristo como Salvador, Señor y Dios implica entonces darle el primer lugar en todos los ámbitos de nuestra vida, cambiar el rumbo de nuestra vida y comenzar un nuevo rumbo dependiendo de los recursos que Él nos da. Entrar en una lucha constante en contra de la corriente anti-Dios que rige este mundo.
ser fieles, coherentes y consistentes con los principios y los valores del reino de Dios. Amigo, amiga, tú puedes comenzar una nueva vida como seguidor de Jesucristo y Él puede darte la gracia para que así sea. Para ello, solo debes recibir y creer por fe las buenas noticias de salvación que te dicen que Dios te ama, que tu pecado ha roto la comunión entre Dios y tu persona, que Jesús murió en la cruz por ti para pagar la pena de tus pecados y rescatarte de la muerte eterna, que Jesús resucitó y ahora te ofrece la vida eterna juntamente con Él. Por lo tanto, la invitación es a que creas en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Arrepiéntete y conviértete a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Todas estas buenas noticias están escritas en la Biblia y dispuestas para todo el que las crea. En Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 3:23 dice que el hombre está separado de Dios por su pecado. En 1 Corintios 15, 3, 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Romanos 10, 9 al 10 nos promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios quiera inquietarte a buscarlo a Él mediante Jesucristo. De ser así, te invitamos a que nos compartas ese sentir. Queremos orar por ti, queremos bendecirte también desde nuestro ministerio y pedirle a Dios por ti para que te guíe al Salvador. Así pues, hemos llegado al final de otro espacio de Pasto Fresco. Queremos agradecer al Señor por ustedes, por la atención que nos prestaron y porque Dios nos ha permitido una vez más compartir desde las Sagradas Escrituras otro tema de Pasto Fresco. Recuerden interactuar con nosotros haciendo clic en me gusta. Eso permitirá que muchas otras personas puedan también ser bendecidas a través de este espacio. Recuerda que puedes también conectarte con nosotros, comunicarte con nosotros por los medios electrónicos disponibles. Puedes escribirnos a pastofrescolaluzradio@gmail.com. Puedes también hacer WhatsApp al 0424-437-6676. Puedes también vernos y seguirnos a través de Instagram, @laluzradio. Y también, por supuesto, puedes ver todos nuestros espacios en nuestro canal de YouTube, La Luz Radio. Hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga.